Buenas tardes, estimados doctores. Nuevamente un gusto en saludarles. Les habla el doctor Jesús Marcano. Soy el director académico de Centrus, Escuela Internacional de Ecografía, con sede en la ciudad de Lima, Perú. De parte de todo el equipo de Centrus y de nuestros auspiciadores, Empresa Biomédica Peruana y Ecógrafos Alpinium Medical System, con sede en Corea del Sur, queremos darle a todos la más cordial bienvenida y agradecerles por haberse conectado una vez más para participar en la presente conferencia. El tema a tratar en la tarde de hoy será la importancia del uso de la ecografía musculoesquelética en lesiones deportivas. Nos complace entonces presentar a quien será nuestro ponente de esta tarde, el doctor Nielsen Tapia, quien es médico cirujano especialista en medicina del deporte, secretario general de la Confederación Sudamericana de Medicina del Deporte, COSUMED, y bueno, además docente reconocido en el área de la ecografía a nivel internacional. Bienvenido, pues, doctor Nielsen Tapia, para que inicie con la disertación de esta tarde. Ok, muchas gracias por la presentación, Jesús. Agradecerte por la invitación y obviamente pues un tema que es muy fascinante, a menos para los que nos dedicamos al mundo del deporte, teniendo en cuenta que hay muchas lesiones que se ha habido incrementadas por la gran cantidad de personas que hacen actividad física y deporte. Todos conocemos definitivamente los beneficios que trae el ejercicio y esta masividad que se ha dado en la población en general, independientemente de la edad y el sexo, también ha conllevado obviamente que aparezcan estas lesiones. Entonces vamos a dar inicio a la agenda del día de hoy para poder entender un poquito las cosas en cuanto a lo que vamos llevando a la charla. Bien, la agenda de la charla del día de hoy es obviamente conocer un poquito la participación de la actividad física y el deporte, o sea, cuáles son las motivaciones que lo lleva a uno a hacer deporte o actividad física. Todos sabemos definitivamente que el hacer actividad física pues lleva unos beneficios importantes para la salud y como calidad de vida futuro. Y ahora más todavía en esta época en la cual tenemos la pandemia. Bien saben que uno de los elementos importantes de la actividad física es obviamente el aspecto inmunológico. Otro punto importante a tocar es la estadística, o sea, cuál es la frecuencia, cuál es la incidencia de aquellas lesiones deportivas que se dan independientemente sean amateurs o sean profesionales. ¿Qué es una lesión deportiva? ¿Cuál es el concepto como lesión deportiva? Los factores de riesgo que nos llevan a este tipo de lesiones. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes que existen en la actualidad? Y de qué manera la ecografía musculoesquelética nos permite hacer un diagnóstico, 1, preventivo, 2, de diagnóstico y tratamiento al final. Y por último vamos a ver los casos clínicos y las conclusiones como tal. Así que empecemos con la primera parte, que es la participación en cuanto a la actividad física y el deporte. Todos conocemos, como dije al inicio, los beneficios de la salud y la calidad de vida. Por eso es que la gente hace deporte. Somos un ser humano, obviamente somos errantes, caminamos, siempre estamos moviéndonos. Y de una manera, pues, esos beneficios nos trae justamente el hacer, independientemente de la actividad que uno realice o el deporte que uno quiera hacerlo. Otro elemento importante ha llevado también que el sexo femenino, como tal, obviamente está participando en deportes que eran anteriormente de varones, por ejemplo el fútbol. El fútbol es un deporte mundialmente conocido y que definitivamente las mujeres tienen participación y también esto ha llevado definitivamente que también se produzcan muchas lesiones. Independientemente del aspecto biomecánico o antropométrico que tenga la mujer, pues este tipo de incremento de estos deportes también ha llevado a que se produzcan lesiones. Otro de los aspectos importantes también, donde más se producen en las mujeres, es cuando llega la temporada de verano, o sea, hacen uso de los gimnasios, hacen una serie de ejercicios, a veces no recomendados adecuadamente sin una valoración médica, y todos estos elementos definitivamente pues conducen que el incremento de ejercicio pues, puede llevar a una lesión deportiva. Otro elemento importante que hemos tenido en cuenta también son las edades tempranas en las cuales se inicia este ejercicio, por muchas razones, porque son talentosos, porque el papá y la mamá quieren meter a su hijo a ser un deportista, ¿sí? Entonces ese talento hace también que el chico le hagan la exigencia
y obviamente pues, puede ser indicio de que tenga una posibilidad, una lesión más adelante por un cartílago bien maduro, por una carga excesiva de entrenamiento, mala planificación obviamente de las cargas, eso puede producir también lesiones deportivas, y se ha visto de edades muy tempranas, que obviamente antes no se veía, lesiones que obviamente llaman la atención en edades muy tempranas. Después vamos a comentar un poquito al respecto. Otra cosa importante también es el aspecto económico. Recuerden que mucha gente vive del deporte, ¿no? Y más todavía ahora que hay competencias en las cuales tienen un premio económico, ¿sí? Entonces, eso también ha llevado a que la gente se incline mucho a hacer, digamos, deportes competitivos que existen actualmente de muchas empresas privadas, obviamente, están llevando a cabo. Y esto, obviamente, pues, mucha gente va a depender de esto. Otro es la masividad de competencias. Recuerden que cuando uno a veces está en etapa escolar, pues entrena en el colegio, entrena en la academia, entrena en su club. Entonces, esta masividad de competencias que existen, por decir 5K, 10K, 20K, 30K, y una serie de actividades deportivas, también conlleva, obviamente, que las lesiones se produzcan, obviamente, producto de estas repeticiones de competencias que uno pueda realizar. Y esto obviamente pues ha conllevado que estadísticamente tenga un aumento importante en cuanto a las lesiones, porque no se tienen los cuidados respectivos, no se tiene a veces los elementos de prevención, que es lo más importante en la medicina del deporte, para evitar obviamente una lesión. Entonces, estadísticamente, estábamos hablando de que en los años 70 aproximadamente las lesiones deportivas eran una incidencia o un porcentaje de 5 a 7% más o menos, por la poca masividad en el deporte. Actualmente consideramos que está entre 15 y 20%, incluso un poquito más, debido a lo que hablamos hace un rato, en relación a la masividad del deporte, a la edad temprana, al aspecto económicos, ¿sí? Y que obviamente pues estas se han visto reflejadas en este tipo de actividades. Las lesiones generalmente se clasifican entre agudas, que son las que son por trauma, generalmente un esfuerzo excesivo, y por sobrecarga, que son aquellas lesiones que se dan de forma constante, repetitiva, permanente, sin descanso, por lo tanto se hacen crónicas generalmente. Consideradas leves y moderadas, un 75%. Son pocas las lesiones que obviamente son consideradas graves en el mundo del deporte. Y de estas, un 10% requiere una hospitalización. Y por ende también esta lesión requiere de un 5-10% a veces de tener cirugía, independientemente de la lesión que pueda tener, una lesión grave, una lesión, no sé, digamos, ligamento cruzado anterior, una lesión meniscal, que pueda requerir una cirugía. Fíjense que las lesiones por sobrecarga consideradas en un 25%, es bastante alta, ¿no? En cuanto a la estadística, dijimos también que hace un rato las mujeres era un factor, no porque sean mujeres, sino que por el aspecto biomecánico, por la aceptación en deportes que antiguamente eran de varones, eso también, obviamente, de una u otra manera, predispone, sobre todo a las mujeres, a tener una lesión deportiva, sobre todo a nivel de la rodilla, que podemos explicar cuando digamos el momento de lesión, especificar un poquito más por qué es que se da este tipo de lesión en las mujeres. El deporte involucrado en su inmensa mayoría son los deportes de resistencia, en un 80%, y los más afectados son la rodilla y el tobillo. Esto sin desmerecer, obviamente, otras estructuras como el hombro, codo, mano y muñeca, que también se ven afectados definitivamente a la hora de ver las estadísticas en cuanto a lesiones del deporte. Bien, ¿qué es una lesión deportiva? ¿Cómo se define la lesión deportiva en estos casos? Para el sistema americano de lesiones, una lesión deportiva es aquella que se reporta que limita la participación atlética por lo menos el día después de sufrir un trauma y generar cualquier molestia. O sea, yo voy a entrenar, sufro un tirón, sufro un trauma que me impide entrenar al menos el día siguiente. Eso para el sistema americano de lesiones es considerado una lesión deportiva. Pero bien, ¿cuál es el concepto europeo de medicina del deporte? Dice, es resultante de una participación en un evento deportivo que genere tres aspectos. Primero, reducción en el nivel de la actividad física, necesidad de una consulta médica y efectos sociales y económicos adversos. O sea, para que sea una lesión, el concepto del Consejo Europeo, más o menos es estas tres relevantes que hay que tener en cuenta, por lo tanto es considerada como tal. ¿Cuál es la incidencia? ¿Cuáles son los deportes en los cuales básicamente se ve involucrada? Tenemos un reporte de incidencia en cuanto a las edades y el deporte. Por ejemplo, el fútbol, como siempre, por la masividad que se practica a nivel mundial, pues tenemos en las edades de 13 a 17, de 18 a 24 y 25 a 64, que es el mayor número
en las cuales se han visto la afección de estas lesiones. Le sigue balonmano, ¿no? Le sigue voleibol, baloncesto, deportes con balón, no especificado, pero los deportes con balón pueden ser fútbol también, puede ser handball, ¿no? Y así, sucesivamente, todos los deportes de una u otra manera, pues tienen una estadística y una incidencia en las cuales se pueden especificar aquí, incluso también en las personas mayores de 64 años, ¿no? Mire, según este reporte, el esquí es el que con mayor frecuencia se ve en mayores de 64 años, dado también a la población donde se practica este deporte. Es una incidencia general, pero esto es importante y a la cabeza siempre va el fútbol, como digo, por la masividad que se practica en diferentes edades, diferentes sexos y a nivel mundial. ¿Cuál es la incidencia? También por número de horas de participación, ¿no? Las lesiones generalmente se pueden dar durante el entrenamiento o competencia, ¿sí? En estos dos elementos se pueden dar la lesión. El baloncesto es uno de los deportes que en competencia, ¿no? Tienen una lesión de 2 o 3 por cada 1000 horas de participación. El entrenamiento es un poquito mayor. El fútbol es el que más incidencia tiene en la parte competitiva, ¿no? Ya dijimos, bajo el concepto de fútbol, por su mismo quehacer de desplazamiento que tiene, los cambios de dirección, los movimientos explosivos, obviamente conlleva que el fútbol sea uno de los deportes que mayor incidencia tiene en competencia, ¿no? Igual también vemos ahí hockey sobre hielo, una incidencia muy importante en competencia, menos en entrenamiento, y así el voleibol también, por lo tanto, pues la incidencia es importante, y aquí tendríamos que hablar un poquito, para evitar esto, pues ya otro tema de como todo el trabajo de prevención, ¿qué haríamos para evitar o disminuir este tipo de incidencia de lesiones? Una lesión aguda, como dijimos, es una lesión repentina que se da en el momento, que puede ser durante el entrenamiento o durante la competencia, que puede ser un impacto directo, en el caso, en la primera foto mundial que fue en Italia, pues, ¿no? Ve que le da un cabezazo de una forma intencional, independientemente de la causa que lo produjo. Otros que una pelota dividida pueden chocar, y se han visto casos importantes hasta de concusión cuando van a pelear un balón, en este caso el fútbol, o los deportes de contacto, en el caso del judo, por su propia forma y gesto que tienen este deporte, por las caídas bruscas y las ilustraciones que se pueden dar en el deporte, el roce y la forma violenta, pues puede también tener una lesión importante. A ver, creo que aquí se pasó, perdón, esa es la lesión por sobreuso, disculpen que se combina. Sobreuso es aquella lesión definitivamente que, como hablamos, es el que se repite, el que se mantiene, el que no se descansa, como dice este círculo, ¿no? Hay una sobrecarga sobre el tejido tisular, eso crea un proceso inflamatorio, y si yo sigo entrenando, me produce dolor. Y si a pesar de eso, el entrenador sigue, no, yo quiero seguir que tú sigas continuando, chico, bueno, sigue entrenando, no te va a pasar nada, pues la actividad continúa y se continúa el ciclo vicioso. Por lo tanto, en el proceso del dolor es una forma de manifestación, obviamente, en la cual tiene que tener un reposo para que esto tenga una residiva. Caso contrario, se vuelve crónico. Como vemos en la imagen, también, ¿no? Esta lesión aquí a nivel de la tuberosidad tibial, ¿no? Mira, muy prominente, debido a la atracción del aparato extensor, en este caso el tendón rotuliano, lleva a una deformidad llamada osculate que vamos a verla después. Bien, hay un modelo muy importante que tiene que conocer sobre las causas o las causales de una lesión importante. Obviamente hay elementos de factores predisponentes en el atleta o la persona que va a hacer un tipo de actividad, que pueden ser elementos internos, básicamente externos, que tiene que ver con la edad, que tiene que ver con el sexo, que tiene que ver con la composición corporal, ¿sí? Con el estado de salud previo, con el estado físico inclusive, ¿no? El estado de Strange, la capacidad de oxígeno, el rango articular, las desalinaciones, obviamente, que va a tener esta persona, pues puede ser un factor, obviamente, predisponente que lo hace el atleta cuando va a realizar un tipo de actividad física. Por eso es importante que un médico del deporte, antes de pasarle a hacer ejercicio o fin de deporte, tenga una valoración para justamente tratar de corregir o modificar de una u otra manera y no sea un atleta predisponente. Entonces,
Esta principalmente puede pasar a ser susceptible, obviamente cuando hay elementos externos, ¿no? Que puede ser con ya la parte de elementos protectores, el clima, ¿sí? Obviamente los elementos de donde se juega, donde se participa el evento, y eso lo vuelve obviamente al atleta de manera susceptible, y después viene la lesión, obviamente dado por la situación propia del juego, que se dan, que se producen, ¿sí? Obviamente pues esto conduce y por lo tanto una lesión se puede aproximar. ¿De dónde viene este concepto? Los factores internos, externos y los condicionales que obviamente permiten que una lesión se pueda producir en este ámbito, ¿no? Entonces, es importante saber cómo se produce una lesión deportiva. Dijimos que pueden ser elementos modificables y no modificables, definitivamente, pero ambos afectan al atleta y eso hay que tratar de evitar. Y las lesiones agudas que hablamos de esas lesiones por sobreuso, obviamente, pues vamos a ver cuál es la que predomina más de acuerdo a la lesión que se produce por este tipo de acción. Bien, vamos entrando ya al ámbito, ¿por qué hacer ecografía musculoesquelética? Necesariamente o desde el punto de vista deportivo, ¿no? Ha habido recientemente un aumento de interés por la ecografía deportiva en el deporte, y dijimos porque hay una masividad de gente que hace deporte y con mucho respeto lo digo a los amigos radiólogos también, no todos se dedican a la ecografía musculoesquelética, por lo tanto hay un campo abierto, así como existe obviamente el ginecobstetra que hace la ecografía ginecobstetricia, como el ecocardio que le hace el cardiólogo, como el terapeuta o el ecocardiólogo que le hace el reumatólogo, como también le hacen los intensivistas. Entonces hay un campo bastante amplio y los médicos del deporte obviamente no estamos ajenos a tener este tipo de conocimientos, por lo tanto la afluencia es mayor en cuanto a actividades deportivas se dan a todo nivel. ¿Cuáles son las razones que obviamente ha habido este incremento, esta necesidad? Porque obviamente los ecógrafos también van modernizándose, van teniendo mejor capacidad de resolución. Tenemos traductores de alta frecuencia que nos permite obviamente ver tejido más superficial, obviamente con la nitidez y calidad que requieren los traductores y obviamente el ecógrafo, lo que permite tener imágenes armónicas de tejido para una mejor resolución también de las imágenes. Técnicas de imágenes extensibles o panorámicas. Antiguamente uno tenía que tener como parches, ¿no? Varias secuencias para formar una imagen total. Ahora ya vienen con este tipo de comparación. El empleo del Doppler Call y Power Doppler, también importante que hagan los equipos. Y por último, en la ecografía, considero que un elemento importante es que es dinámica y en tiempo real. O sea, yo tengo que a veces no ser estático, sino movilizar la zona a evaluar para poder encontrar, obviamente, algunos elementos que cuando es estático no me es de mucha utilidad. Por eso es que hay una diferenciación importante en la cual con la resonancia magnética pues, es estática y esta ecografía uno puede mover la zona a evaluar y por lo tanto recabar mayor información y todo es en tiempo real definitivamente. ¿Cuál es la importancia de hacer una ecografía musculoesquelética en la lesión deportiva? Obviamente, pues, que nos permite un diagnóstico exacto, un diagnóstico en el menor tiempo posible, y este diagnóstico dado, pues, nos permite instalar un tratamiento inmediato, ¿sí? Porque recuerden que a veces cuando uno va a la consulta médica por una lesión X, lo ve, lo evalúa el médico, le hace una indicación de un estudio por imágenes, habla del centro donde va a ir, se hace la imagen, y todo un proceso que obviamente puede demorar, o demora de 2 o 3 días a una semana, 15 días. Por lo tanto, ese tiempo es prudencial e importante para poder hacer un diagnóstico y poder tratar, por lo tanto, acorto el proceso de recuperación. Actualmente los equipos deportivos de alto nivel tienen, obviamente, este tipo de estudios por imágenes al alcance para poder de forma inmediata tener esa imagen e interpretarla y de acuerdo a la interpretación, pues obviamente tener un diagnóstico inmediato para acortar los tiempos. Recuerden que muchas veces los que trabajamos o trabajan con equipos deportivos y si son de alto nivel competitivo, pues tenemos una presión detrás, ¿no? El entrenador siempre dice, bueno, ¿qué? ¿Cuándo está mi jugador? Ya puede jugar, ¿qué es lo que tiene? Y muchas veces tenemos esa presión y tenemos que tomar decisiones inmediatas, ¿no? Y esa decisión inmediata, pues, teniendo un estudio por imágenes como una ecografía en campo de juego o ambiental en este tiempo, hacerle una valoración, pues definitivamente nos ayuda
a dar un reporte inmediato en cuanto a la gravedad de la lesión y el lugar de la lesión que tiene que darse. Muchas veces a los médicos de campo les recomiendo que cuando estén en un evento deportivo de gran importancia, pues estén pendientes de la situación en que se desenvuelve su atleta para poder determinar un diagnóstico presuntivo producto obviamente de esa actividad del deporte. Además, permite efectuar un control evolutivo riguroso y detallado de la misma, ¿no? Valorando el día a día de la lesión. Hay médicos que tienen ecografía, pues pueden evaluar de una manera continua, permanente, cercano al atleta, y eso obviamente le da un plus muy importante. Obviamente, como le dije, hay una presión por parte sobre el médico, sobre qué pasa con su deportista que ya lo necesita, y más todavía si es un deportista importante, por decirlo de una manera, porque se requiere su presencia en campo de juego, ¿no? Para poder tener un mejor juego, en este caso, ya sea individual o colectivo, en cuanto a resultados, obviamente, deportivos. Por lo tanto, hay que hacerlo de esa manera, ¿no? También es una herramienta muy importante, ya que nos permite hacer diagnósticos independientemente de la estructura a evaluar, ya sea en hombro, sea en codo, sea en mano, muñeca, cadera, rodilla, tobillo, y la parte muscular, sobre todo en el fútbol, que como le decía, por la masividad del deporte, pues la ecografía nos da información muy importante. Y para recordarles que las lesiones musculares, que ya lo tocó una oportunidad en la anatomía el doctor Felipe Giraldo, excelente posición, pues debo recordarles que las lesiones musculares representan actualmente un 30% de lesiones a nivel, sobre todo en fútbol, y por lo tanto pues es importante conocerlas y evaluarlas, interpretarlas, diagnosticarlas y tratarlas, ¿no? Entonces, una herramienta muy importante que nos va a dar incluso un pronóstico de cuánto pudiera estar activo nuestro jugador inmediatamente o puede estar de para de acuerdo a la gravedad de la lesión, y una de las herramientas importantes es la ecografía, definitivamente. Tanto el maestro Bufar y el doctor maestro Fernando Jiménez ya lo decían, ¿no? Que la ecografía musculoesquelética es un campo amplio y que obviamente muchas especialidades están involucradas en el estudio, y que obviamente a medida que pase el tiempo, pues van a tener que seguir capacitándose, y va a ser obviamente muy buenos en este campo. Ya la reumatología, la rehabilitación, la medicina del deporte y otras sociedades pues están comprometidas en que obviamente es tan importante hacer ecografía musculoesquelética. Indicaciones de la ecografía deportiva. Obviamente se nos explicó que se tiene que dar precisamente en todas las lesiones traumáticas o por sobreuso que afectan a estos atletas, a estos pacientes. Por ejemplo, en el trabajo tenemos que un esfuerzo físico extenuante o una repetición máxima o exigencias máximas a un deportista, es muy probable que tenga o pueda tener una lesión, ¿no? Entonces, como forma preventiva, uno puede hacer en esas etapas estas ecografías y darse con muchas sorpresas, ¿no? Puede encontrarse sinovitis, puede encontrarse una distensión muscular, que obviamente no afectan mucho quizás en ese momento, pero que si siguen dando las cargas de entrenamiento o exigencias de esa estructura, pudiera obviamente convertirse en una lesión importante. Por eso, desde el punto de vista ecográfico, la ecografía es importante como forma preventiva, obviamente, de esta lesión. Y obviamente, cuando es una lesión traumática y tienes el ecógrafo al lado, pues definitivamente tienes que hacer la ecografía para ver qué pasa con la estructura, por qué le duele, por qué se inflama, por qué está tumefacto, y todas esas razones para poder dar un diagnóstico, básicamente. Obviamente los tejidos muy comprometidos son los músculos, ligamentos, tendones, obviamente, sin desmerecer obviamente la articulación, el cartílago, ¿sí? Sin desmerecer la parte insercional, sin desmerecer la parte miotendinosa, o sea, elementos que obviamente nos dan información importante y está indicada la ecografía. También está indicada en intervenciones de seguridad. Definitivamente ahora no se puede o no se concibe que obviamente los médicos que nos dedicamos al deporte ante una lesión importante no se haga intervención. Entonces, continuamos con lo que es la ventaja, ¿no? Obviamente que permite la realización de estudios reiterados que aumentan un control evolutivo el día a día del deportista lesionado. Al carecer, obviamente, de hacer una ecografía, no tiene contraindicaciones, pues esta técnica rápida y de bajo costo permite realizar la exploración comparativa con el lado SAM. Siempre es importante hacer el estudio comparativo para poder precisar la extensión y seguimiento y características de la zona.
Entonces, obviamente, pues ahora contamos con equipos portátiles que nos permiten, obviamente, trasladar este equipo en las concentraciones, en los eventos deportivos, que permita, obviamente, hacer las valoraciones correspectivas. Por lo tanto, se pueden ya tener ese alcance y tener a la mano de forma inmediata por su bajo inocuidad, entonces tener diagnósticos inmediatos incluso en campo o a pie de campo deportivo. Otra ventaja más que podemos tener son los nuevos avances tecnológicos como el estudio tridimensional, la elastografía, el Doppler de alta resolución o de cuantificación del Doppler. Nos están permitiendo obviamente completar estudios cada vez más, sobre todo en lesiones musculoesqueléticas y pequeñas lesiones que ahora son básicamente fácilmente diagnosticadas. Esa es la ventaja. ¿Y cuál es el rol, el papel de usar la ecografía como tratamiento? Obviamente se están desarrollando una serie de usos de la ecografía como la aplicación de nuevas técnicas, hablamos un rato de intervencionistas, ecoguiadas, para procesamiento quirúrgico es importante, evacuaciones de colección de líquidos, o sea, hacer procedimientos de infiltración, viscoinducción, viscosuplementación, ¿no? Permite, obviamente, lavados de calcificaciones particulares, permite técnicas de fluoterapia, permite también, bajo guía ecográficas, PRP, ¿sí? Células madres, etcétera, etcétera, que obviamente el rol importante como tratamiento a través de la ecografía pues, nos permite hacer uso de esta herramienta tan importante, ¿no? Las limitaciones de la ecografía deportiva es como toda la ecografía, es altamente operador dependiente, por eso se recomienda que el médico a utilizar este tipo de equipo pues se capacita, para eso existen escuelas, existen ya para poder llevar a cabo estas capacitaciones y obviamente pues tener conocimientos importantes para este caso. Va a permitir mucho también de la visualización limitada que tiene obviamente algunas estructuras, pero obviamente con los equipos tan modernos que existen ahora y las capacitaciones del operador, pues definitivamente no habría ya inconvenientes para que pueda ser utilizada esta herramienta. Solamente que lo más crítico es que es altamente operador dependiente, ¿no? Entonces, una buena operador, recuerdo una frase de un colega que decía, para conocer bien una estructura, debería hacerse por medio de 500 veces esa estructura para estar totalmente seguro de que lo que yo vi es lo que realmente encontré, o lo que yo vi es lo que realmente va como diagnóstico. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes que se ha visto en el mundo del deporte? Por decir las estructuras, vamos a hablar de las más frecuentes, vamos a mencionar algunas, vamos a pasar los aspectos clínicos, porque en definitiva hablar de todas las lesiones por estructuras es bastante amplio, bastante borroso, a veces se puede tomar días hablando de una estructura, así como la hizo el maestro Zamora la vez pasada con sus lesiones en muñeca, pues importantísimo y obviamente que muy agradecido por eso, pero eso vamos a hablar acá de las lesiones más frecuentes en las cuales nosotros vemos en el deporte, ¿no? En el hombro generalmente vemos las rupturas totales o parciales del supraespinoso, que es una de las lesiones más frecuentes que vemos, las tendinopatías del tendón supraespinoso, la tendinopatía del bicipital, las bursopatías o las bursitis subacromiales deltoideas, y algunas osteoartritis de articulación acromioclavicular, los desgarros musculares obviamente, y los esguinces ligamentarios, que obviamente conforman la estructura del hombro, ¿no? Son las más frecuentes, no digo que no, hay muchas más definitivamente, pero en el mundo del deporte es la que nosotros con mayor frecuencia podemos ver, ¿no? Este, por ejemplo, es una imagen a grosso modo de un desgarro de tendón supraespinoso, ¿no? Un corte, obviamente, se ve bastante en las zonas anecogénicas, cerca de su zona de inserción, ¿sí? Y también lo vemos, esta zona, obviamente, de una solución de continuidad del tendón. Una rotura parcial, obviamente, este de corte transversal, ¿no? Donde vemos acá el deltoides, vemos estas imágenes, ¿sí? Donde podamos nosotros determinar la rotura, si es total o es parcial, si es bursal, o si es cortical o si es intratendinoso. Los esguinces también son bastante frecuentes en algunos deportes, sobre todo el arquero, por la posición del arquero y la forma en que ellos van al balón, ¿no? A veces a ras de piso tiene que lanzarse con la extensión de brazos, otras veces va al choque, por lo tanto se ha visto muchas veces los esguinces coracomiales y hay que valorar también esto es normal ya, del esguince coracomial, ¿sí? Esto es normal y aquí vemos ya todo un proceso
de cambios en la estructura y obviamente un engrosamiento también del ligamento coracoacromial. Por lo tanto, pues aquí pasó algo, una lesión generalmente, que es no tan frecuente, pero sí importante saber evaluar y sobre todo importante conocer la posición del atleta o qué acción realiza para poner y tener una idea de qué lesión podría estar tratándose en relación al atleta cuando hace la consulta por una dolencia o lesión deportiva. Muy frecuente también ver la tenosinovitis, ¿no? Bastante frecuente, que es un corte transversal y un corte obviamente longitudinal o eje largo, donde vemos esta imagen anecoica que rodea el tendón. Y esto obviamente también son dolorosas. Sí quería compartir algo que cuando la lesión del tendón supraespinoso está lesionado, casi siempre el primo o primo hermano mayor que le digo yo es también la lesión del tendón del bíceps, ¿no? Siempre van casi de la mano. Si tengo lesionado el tendón del bíceps, casi seguro tengo lesionado obviamente el supraespinoso. Otra también de las lesiones que se ha visto son las lesiones cromacromiales, ¿no? Miren esta articulación con aumento de la cápsula, ¿no? O sea, algunos elementos como ciertas erosiones o ciertas irregularidades que pueden existir. Definitivamente también es causa, obviamente, de dolor de hombro y hemos visto mucho en deportes que hacen halterofilia, que tienen que ver con la movilización del hombro, que pueden ser los arqueros mismos, los trabajos de pesa que se hacen, obviamente, a veces pueden incidir, o los traumas mismos que se pueden dar producto del deporte, sobre todo el judo, ¿sí? Los traumas a veces en el choque que van los deportistas a la hora de ir por un balón. Codo es otra de las lesiones más frecuentes. Importante también ante el hombre conocer la bursitis, que también son muy frecuentes de poder localizar en el hombro, ¿no? El ligamento también transversumeral, donde podemos ver alguna posibilidad de una luxación del tendón del bíceps, ¿sí? Y algunos desgarros también a nivel de subescapular, que obviamente pues, pueden darse en este caso. En el codo vamos a encontrar también la tendinopatía del extensor común, comúnmente conocida como codo del tenista, ¿sí? El examen dinámico del nervio cubital en el codo, puede ser una luxación o subluxación. Tenemos la tendinopatía del extensor común, llamado codo del golfista, porque antiguamente pues, era un deporte de élite y que obviamente se daba en estos casos, pero hay muchas actividades que también nos dan este tipo de dolencia, pero ha quedado con el nombre de golfista igualmente que como tenista. Es partidario tenista, no solamente es partidario tenista, sino aquella persona que tenga un tipo de trabajo que comprometa el colon en la flexo-extensión, obviamente también va a tener esa epicondilitis, ¿no? O en este caso llamado codo tenista. Los desgarros musculares que se ven a nivel ya sea extensores flexores y los esguinces correspondientes a esta estructura. Importante en relación al codo del tenista, ya en el mundo del deporte, para que se pueda dar esta lesión, obviamente puede ser por un trauma, pero la mayoría de las veces se produce por sobreuso. Y uno dice, pero ¿cómo? Si yo entreno, yo fortalezco, yo estoy bien, ¿cómo me puedo lesionar? Pues unas lesiones con frecuencia y muy tediosas de poder tratar más adelante. Entonces uno dice, bueno, usted cambió la técnica del juego, usted tiene que haber hecho cambiar de raqueta, usted sabe cuál es el diámetro del mango de la raqueta para poder ejecutar el golpe, la técnica del golpeo, o sea, hay muchos elementos aquí en los cuales uno puede conocer y decir, bueno, su lesión ha sido por este tipo de acción. Entonces, a veces los chicos o las personas en un momento determinado cambian de raqueta, no tienen el mango determinado que corresponde al diámetro de la mano como tal, el golpe mismo o aplicar golpes nuevos con la raqueta o hacer cortes nuevos también lleva a este tipo de lesiones y obviamente la falta de estiramiento y crecimiento de los músculos extensores en el codo tenista pues se ve con mucha frecuencia, ¿no? Es una lesión que hemos tenido y es bien tediosa de tratarla, a no ser que tengan ya procedimientos invasivos para poder ayudar en relación a esta lesión. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, aquí en la zona de cóndilo, una zona hipocogénica con cambios en su estructura de inserción. Aquí le podemos reflejar una lesión con mucha frecuencia, obviamente ocasiona dolor, incluso hasta algunos discapacitantes porque no pueden ni cepillarse, ni levantar un plato, ni lavarse la cabeza, porque obviamente ni saludar, ni dar la mano, porque es muy dolorosa cuando esto es el proceso agudo. El codo de golfista es una lesión que se da en la cara medial, obviamente en la cara medial
producto del gesto deportivo del golf, que se hace, el swing, ¿no? Y conlleva también, en esta imagen, podemos ver, obviamente, cambios en su capacidad de organización, por lo tanto, de estos músculos flexores, estamos viendo la lesión, obviamente, comparada con el lado contrario, no vemos esta imagen, ¿no? De cambios a nivel de su inserción de esta patología. Mano y muñeca es otra de las, obviamente, de las lesiones que tenemos en el time. Las ligamentarios, obviamente, igual que el codo, mencionar algunas de las más frecuentes, no quiere decir que sean, ¿no? Por lo tanto, hay muchas patologías que se han quedado de mencionar, pero sí existe la bursitis del codo, la tendinitis, obviamente, de tríceps, la tendinopatía del bíceps a la hora de insertarse en la tubería radial, los esguinces, las roturas o los desgarros que se puedan dar también a nivel de codo. En la muñeca, pues tenemos estos de los más frecuentes. Obviamente, como decimos, no vamos a mencionar todas las patologías, sino que tenemos toda la página de todas las patologías posibles que se encuentran a este nivel. La tendinosis de Kervay es una de las más representativas a nivel de primer compartimiento, ¿sí? Vean aquí el tendón, como tiene una imagen anicogénica, ¿sí? Alrededor del tendón de primer compartimiento. Entonces, es una tendinosis que obviamente se ve mucho también en las mujeres embarazadas y que hemos visto producto del agarre que hacen eso, ¿no? Entonces es importante saber reconocer esta estructura definitiva porque también es muy dolorosa, ¿no? Es un túnel del carpo, no escapa a esta lesión, obviamente en relación al nervio mediano. No voy a andar a esto porque creo que el doctor Zamora dio una clase espectacular la vez pasada de todos los elementos que tenía que ver con esta lesión a nivel del mediano por la compresión y todos los elementos que conllevan. Y aquí el canal de Guillón, obviamente, también, aparentemente todo está ok, pero sí veamos cómo es que se pueda observar también lesiones del carpo en unos atletas. Las lesiones más frecuentes que nosotros pudiéramos también observar a nivel de cadera, obviamente la tendinopatía del glúteo medio, mínimo, la tendinopatía de los aductores, los desgarros musculares, los de 15 ligamentarios, frecuente mucho en cadera. Y en rodilla, obviamente también tenemos la tendinopatía rotuliana, el quiste de Baker, el derrame articulares, los desgarros musculares, ¿no? Las lesiones ligamentarias, entre ellos el ligamento cruzado, básicamente, y los derrames que se ven con mucha frecuencia, que vamos a ver más adelante en los estudios clínicos. Y las lesiones meniscales, definitivamente, son, obviamente, la vedette, por decirlo de una manera, de la rodilla, que es una de las estructuras que con mayor frecuencia vamos a ver en consulta médica, ¿sí? Y vamos a tener que encontrar muchas lesiones comúnmente llamadas, ¿no? La rodilla del saltador, ¿no? Que es la tendinopatía rotuliana, la rodilla del corredor, que es una fricción de la banda tibial que se ve en la cara lateral de la rodilla, ¿sí? Tenemos también la bursopatía, tenemos la lesión de los retináculos, tenemos la lesión de inserción del bíceps femoral a nivel del hueso peroné, tenemos la lesión del popliteo, o sea, muchas lesiones obviamente que tenemos que visualizar en la rodilla, ¿no? Los esguinces, obviamente, los ligamentos, tanto medial como lateral, ¿no? Tener en cuenta todo tipo de patologías que se puedan dar, obviamente. Y la inserción del tendón, obviamente, a nivel también de la tuberosidad tibial, ¿no? La famosa insercionitis, las famosas osteocondritis que se puedan dar también a nivel, sobre todo en chicos en edad de crecimiento y desarrollo, por una sobrecarga, obviamente, a ese nivel. Y también las tendinopatías, obviamente, del tendón de cuadricipital, que permite también evaluar a través de la ecografía definitivamente en estas lesiones de rodilla. Tenemos también las lesiones de tobillo y pie, obviamente la tendinopatía del peroneo, de los peroneos, en este caso, incluyendo una evaluación dinámica para su estabilidad. Importante las tendinopatías del tendón de Aquiles, lesiones muy discapacitantes, lesiones muy agudas que he tenido la oportunidad de atender durante competencia. Obviamente he tenido varios casos de estos, obviamente por estos tratamientos quirúrgicos generalmente, ¿no? Muchas veces confunden con un desgarro muscular,
pero básicamente haciendo las pruebas necesarias en campo y la ecografía, pues tenemos el diagnóstico ya inmediato, ¿no? La fascitis plantar es otra de las lesiones que obviamente vamos a ver con mucha frecuencia, sobre todo en corredores, o aquellos que tengan alguna deficiencia biomecánica a la hora de la pisada, ¿sí? Y a veces confunden mucho con el fat pad, que es otra de las patologías también que se va a dar a este nivel. Los desgarros que existen y los esguinces ligamentarios, obviamente, que son el patrón diario de los esguinces de tobillo, básicamente que se ve sobre todo los ligamentos laterales, que todo el mundo conocemos y que obviamente son de las más frecuentes cuando no llevamos un proceso, obviamente, de prevención o de fortalecimiento de este tipo, o una evaluación prácticamente de la forma de la pisada, la forma en que se desenvuelve y se ejecutan los movimientos que pueden llevar a un esguince de tobillo, definitivamente. Actualmente las tendinopatías del tendón de Aquiles, como decimos aquí, el engrosamiento que se ve normal en este tipo de lesión, un aspecto fibrilar, bien delimitado. Y aquí obviamente pues ya vemos todo este engrosamiento y cambios anecogénicos en su interior, obviamente que le da la sintomatología, obviamente a esta paciente o a esta atleta o a esta persona de quejarse por dolor, obviamente viendo. La fascitis plantar, como dijimos hace un rato, el motivo de consulta también muy frecuente, ¿no? Aquí vemos en el talón, vemos toda esta, yo le digo una uva, toda esta, obviamente, aumento de volumen, cambios en la estructura, ¿sí? Comparada, obviamente, con el lado derecho. A veces esto tiene que llevar ya a un tratamiento ya de procedimiento que le permita recuperar la viabilidad y poder ponerse o lidiarse, ¿no? Porque son muy dolorosas definitivamente cuando se presentan estas lesiones y obviamente son muchas veces crónicas y se pueden repetir. Bien, vamos a presentar algunos aspectos clínicos que he tenido en consulta sobre lesiones de estos atletas. Esto es en el club, obviamente, donde yo laboro, es un club que conozco, el Club Regatas Lima, donde se practican alrededor de 40 deportes y una población deportiva cerca de 2.000 atletas. Obviamente, tanto federados como recreativos, y de nivel, incluso a nivel panamericano, sudamericano, bolivarianos, y torneos locales, internacionales y torneos también interclubes, ¿no? Esta es una paciente deportista femenina de edad, obviamente, joven, 17 años, el básquet y la posición de armadora. ¿Por qué pongo la posición? Porque recuerden que en el básquet, desde el punto de vista de la función que realiza o el desplazamiento que realiza, no es igual el pívot que el alero, que el armador. Por lo tanto, la armadora tiene movimiento a veces explosivo, cambio de dirección, ¿sí? Giros que a veces muchas se les permiten una inestabilidad y por lo tanto tiene una lesión. Entonces, ella acude a consultar que sufrió una rotación con valgo de rodilla derecha, con un dolor intenso y por lo tanto, pues ella refiere que la rodilla se le trabó. La evolución fue, creo que 24 horas que esa consulta, obviamente. Y vamos a ver si el video se puede ver. Aquí el video se ve rápidamente cómo es que la chica, obviamente, hace un desplazamiento y un cambio de dirección, ¿no? En la cual la rodilla, por decir de una manera, se le traba o se le adjunta y por lo tanto lleva un valgo y a una ligera rotación con dolor, ¿no? Veamos otra vez. Ahí va, coge el balón, se desplaza, corre y mide la rodilla, como que no dan que dar un paso, se le traba la rodilla y cae. Producto de esta, vamos a verla por última vez, producto de esta lesión, obviamente, esta deportiva, ¿no? Lleva a tener estas manifestaciones. Esta es la atleta, ya en consulta, lleva con una muleta, ve que la rodilla está en semiflexión en relación a la rodilla contraria. Al hacer la ecografía vimos que tenía una efusión suprarrotuliana importante, ¿no? Tanto en el corte longitudinal como en el corte transversal, ¿sí? Una efusión importante. Y vemos que el ligamento colateral interno obviamente tenía una solución de continuidad. Como ustedes ven acá, esta solución de continuidad obviamente está dada, ¿no? Hay un espacio, hay un vacío, obviamente, que obviamente había que hacer un diagnóstico más selectivo, porque muchas veces tenemos que evaluar otras estructuras, en el caso de los ligamentos cruzados, y obviamente la ecografía no me dio el alcance para eso, por lo tanto,
se decidió hacerle una resonancia magnética, ¿no? Donde obviamente se vio la lesión, obviamente, del ligamento tanto interno, que va al menisco, como el externo, obviamente, evidenciada por ecografía ya inicialmente, antes de la resonancia magnética, dimos con este diagnóstico inmediato. Obviamente tuvo también una lesión meniscal, pero ojo con esta, también se asoció una lesión de ruptura total del ligamento cruzado anterior. Por lo tanto, esta chica, con ese gesto de flexión o rotación en valgo en la rodilla, ya tuvo la famosa triada, ¿no? La famosa triada de Dolugüe, creo que se pronuncia así. Lesión ligamentaria, en este caso ligamento colateral medial, lesión en este caso ruptura del ligamento cruzado anterior y lesión meniscal. Por lo tanto, esta chica obviamente va a cirugía, no queda otra, ¿no? Y por lo tanto, en estos momentos, imagínate, hace un año, ya está reincorporada, no sé más, obviamente, después de la pandemia, que estamos en confinamiento. Por último, sé que ya estaba ya entrenando, obviamente, en casa, ¿no? Ya estaba, digamos, cómo es que se pudo producir esta lesión. Este otro caso, de un deportista masculino de 25 años de edad, también de básquet, porque en esa época, en ese momento yo estaba como todo un doctor residente, dando algunas pautas en cuanto al seguimiento de unos atletas, y en el básquet obviamente habían venido. Es una posición de alero que acude consulta por dolor en rodillas, en la suspensión con carga, ¿no? Una evolución de 6 semanas, y que ese dolor que lo lleva a consulta que lo tenía, pues, absolutamente hace una semana. ¿Qué pasó? Que encontramos, desde el punto de vista ecográfico, ¿no? Encontramos en la inserción del tendón rotuliano, en la parte incisional a la rótula, encontramos unos cambios, obviamente, estructurales, ¿no? Una hipocronicidad en su inserción. Aquí, como pueden ver, en corte longitudinal y en corte transversal, obviamente, pues vimos nuevamente que habían cambios intratendinosos. Por lo tanto, consideramos que esta era una rodilla comúnmente conocida como rodilla del saltado, una tendinopatía, básicamente, rotuliana. Si fuera un adolescente, o sea, un chico joven, tendríamos que ser un síndrome de Larsen-Johansson, que es la lesión que se produce en chicos y adolescentes, ¿no? Entonces, encontramos en esta atleta, obviamente, a través de la ecografía, darle el tratamiento adecuado, las indicaciones precisas, para que esto pueda tratarse y poder continuar con entrenamiento más adelante. Este es otro deportista de 27 años de edad, ya de voleibol, posición atacante, ojo, que acude a consulta por dolor en rodilla derecha al esfuerzo y flexión extensión con carga. Una opción de 8 semanas, y que obviamente tanto era el dolor que las 2 semanas que ya estaba demasiado. Entonces, si vemos comparativamente la rodilla, vemos que obviamente la izquierda tiene otras características, ¿no? Un poquito más aumentada de volumen, la piel un poco más brillante, por lo tanto podemos considerar que hay un fluido ahí que puede estar incómodo. No, exactamente, no es mucho el fluido, pero sí vimos también en ella esta sinovitis, ¿no? A nivel suprarrotuliano, y lo que me llamó la atención fue esta lesión, también, ¿no? A nivel de la inserción del polo inferior de la rótula, ¿no? Donde ya venía con antecedentes de dolores esporádicos, recidivantes, ¿no? Ya es alera, obviamente encontramos también una tendinopatía rotuliana insercional, ¿no? Aquí ustedes ven los cambios, y algunos cambios también de producto mismo, de la biomecánica de la flexión de la rodilla que lleva como posición de juego, pues el movimiento constante y no el reposo adecuado, pues produce este tipo de agudizaciones en este momento. Este es un deportista más joven, ¿no? Un masculino de 12 años de edad, futbolista, posición de mediocampo, acude a consulta con dolor en las rodillas, en el cara anterior, sobre todo al saltar, ¿no? Y hacer sentadillas. Entonces, ya llevaba 6 semanas de dolor. Entonces vimos, obviamente, comparativamente vemos las tuberosidades en ambas rodillas, y vemos que en el lado izquierdo ustedes ven esta ligera tumefacción, ¿no? Importante, en la cual por eso acude a consulta. Y vemos, obviamente, al hacerle la ecografía, ¿no? El lado contrario, el tendón, obviamente, rotuliano, no hay fusión, pero sí hay propio de la zona de crecimiento, la tuberosidad zona de crecimiento. Y comparada con, obviamente, con el lado contrario, que era la del dolor, definitivamente vemos el tendón engrosado,
vemos todo este aumento de volumen, y por ende también había un ligero fraccionamiento. Quizás algunos puedan tomarlo como una evolución, considero que no, pero bueno, ahí está cómo es que de forma unilateral, obviamente había afectado a esta atleta, ¿no? Este joven, que son propias muchas veces de la edad, y que por trabajos o entrenamiento, por sobrecarga y ejecución del gesto deportivo del deporte que realiza, puede llevar a este tipo de lesión. Y muy frecuentes a estas edades. Ojo que estas lesiones pueden ser unilateral o puede ser también bilateral. Aquí, deportista también masculino de 12 años, de tenis, ¿no? Acude a consulta por dolor en la muñeca derecha y cara anterior de la rodilla izquierda. O sea, venía por dos lesiones, le dolía la muñeca y la rodilla, que se agudiza obviamente la rodilla al correr y todo eso. Desde el punto de vista, se hizo una radiografía ella por su cuenta, mucho antes de una consulta, entonces vemos que obviamente tiene todavía zona de crecimiento no osificada, o sea, da la sensación, da la razón de que es un chico joven todavía, ¿no? Pero que vimos también, mira esta prominencia, ¿no? de la tuberosidad tibial, ¿no? Tanto izquierdo, más el izquierdo que el derecho, ¿no? Es importante la tumefacción que tiene ahí. Y por lo tanto encontramos, obviamente, nada grosero. En la muñeca encontramos esta zona, un poco hipo, que era la zona donde le olía, pero nada de significativo, probablemente, porque tiene el tendón extensor que no, una ligera compresión, pero más al tejido subcutáneo que una lesión propiamente. En la rodilla sí vimos, obviamente, esta imagen, no tan exhaustiva como la anterior, chico que vimos, pero sí había, obviamente, dolor en esta zona, dando el diagnóstico, obviamente, de un tumor látex, obviamente agudizado, ¿no? Recuerden que los látex pueden tener procesos de recidivas, siempre y cuando no respetan los procesos de descanso, de reposo y de algunos ejercicios que se le indica, obviamente, para mejorar sobre todo el aparato extensor. Esta es una paciente que hace actividad física de baile y tai chi de 48 años de edad, que acude a consulta por dolor en la rodilla, anteromedial, y que se agudiza el ejercicio, un tipo de evolución de 8 semanas, y que a las 2 semanas antes, posteriores, ya tenía mucho. Entonces, al hacer la ecografía vimos, obviamente, el ligamento colateral medial con unas características un poco diferentes a lo que normalmente uno ve, ¿no? Con unos cambios y un aumento de volumen. Y al aplicarle un poquito de color, bueno, aquí vimos que obviamente había un aumento de la vascularidad, por lo tanto era el punto de dolor donde ella obviamente mencionaba, ¿no? Pero a su vez también hacerle el estudio, ¿no? Mira, el ligamento está aquí en la zona de inserción, obviamente la cóndilo femoral medial, obviamente no hay mucha, digamos, un poco de difusión, ¿no? En cuanto al dolor que tenía manifestado la paciente, pero sí vimos que también el menisco tenía algunos cambios, no de desgarramiento, pero sí algunos cambios degenerativos, probablemente propia de la edad o del esfuerzo que se hizo, ¿no? Tengo entendido que se hizo una resonancia magnética, pero no había, obviamente, digamos, lesión de, salvo mencionaba elementos degenerativos, pero más no lesión de desgarro a nivel, en este caso, del menisco. Este es un paciente de 56 años, ¿no? Que practica motocross, que llega a consulta por un dolor en hombro derecho con una evolución ya de 12 semanas, y agudizado la última semana, por lo tanto, se agudizó más porque estaba refiriendo el trabajo de pesas. Cuando uno ve, obviamente, esta lesión, o este hombro, obviamente, aparentemente no se ve aparentemente normal, pero vamos a ver qué encontramos. Hicimos a nivel de la cara anterior del hombro, el tendón bicipital estaba normal, el ligamento transverso humeral estaba normal, ¿no? En el corte longitudinal no, pero sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó a este nivel? Obviamente, el tendón supraespinoso obviamente está disminuido con un descenso del músculo, en este caso, deltoide, ¿no? Y al hacer el estudio comparativo, definitivamente, del lado contrario, en este caso el lado izquierdo, ¿no? Estaba aparentemente ligeramente engrosado, pero normal. Sin embargo, el lado contralateral, ¿no? Vimos que está disminuido, que no tenía el aspecto típico de un tendón supraespinoso disminuido y con un descenso, obviamente, que ocupa el espacio del músculo deltoide producto de un desgarro, obviamente,
del tendón supraespinoso. Tenemos otra paciente, son dos femeninas de 21 y 17 años que justo llegan a consulta pues, con compañeras de trabajo, compañeras en este caso deportivos, que son del básquet, que tuvieron algún tipo de torsión durante el entrenamiento deportivo, ¿no?, a nivel del tobillo. Entonces vemos uno de ellos tobillos que está obviamente con un proceso de tumoración, o sea, aumento de volumen, aumento de temperatura, alguna dificultad para movilizarlo y sobre todo dolor, ¿no? Vamos a ver qué encontramos ahí. Obviamente encontramos pues que a nivel del ligamento colateral, en este caso ligamentos laterales, pero en nuestro nivel anterior, obviamente pues vemos el lado normal, por decirlo de una manera, y el lado afecto con unos cambios, incluso con algunas calcificaciones, diría yo, o elementos hiperecogénicos, ¿no? Que obviamente pudieran estar condicionando la molestia. Aquí ven los cambios, y que no pareciera a veces una lesión aguda, sino parece una lesión ya más crónica, agudizada, con unos cambios incluso a nivel articular. Aquí vemos, ¿no?, la otra chica, ¿no?, también con algunos cambios, no muy exagerados, pero sí algunos cambios, obviamente, que nos permiten hacer un esguince de primer grado de esguince de tobillo. Este es otro deportista de 27 años, de posición pivot, de básquet. En este caso sí, este es un atleta americano que tuvo refuerzo del Club Regatas Lima, y en la final por la Copa Nacional de Interclubes, obviamente él hace su gesto deportivo que corresponde como atleta, obviamente, pero a la hora de saltar cae y, ¿no?, y sobre la pierna y tobillo en valgo, le cae otro jugador encima. O sea, tuvo un peso importante en un jugador. Imagínense un jugador de básquet que mide cerca de 2 metros, pesan cerca de más de 100 kilos, ¿no?, que le cae encima la pierna y el tobillo en valgo. Pues obviamente, si yo veo, obviamente tenía alguna deficiencia biomecánica, como tiene un pie semiplano, ¿no? Ustedes ven. Y aquí, obviamente, pues la estructura afectada vamos a tenerla con estas características morfológicas producto de la lesión. Pero no obstante eso, vamos a ver qué cosa encontramos nosotros también, ¿no? Veamos, ¿no? Importante, lo que encontramos aquí, todo un cambio importante de uno de esguince que tuvo este atleta. Definitivamente a nivel de la cara medial, ¿no?, donde corresponden los ligamentos deltoideos. Se veían estos cambios, ¿no?, importantes, en la cual se veía la tumefacción del atleta a nivel del tobillo y la limitación funcional que vamos a ver ahora. Pero ¿qué pasó con nuestra sorpresa? Lo vimos, obviamente, tenía también un dolor en la pierna, obviamente, y si ustedes ven la pierna con ligera, obviamente tiene una masa muscular importante, tenía un dolor exquisito a este nivel, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos nosotros al hacer la ecografía? Aquí también la ecografía es importante porque demostramos y encontramos una solución de continuidad del hueso peroné, ¿no? Vemos acá la continuidad y radiográficamente pues encontramos la lesión, ¿no? O sea, por ecografía también podemos determinar algunas lesiones óseas importantes. Para muchos pudiera ser esta llamada la lesión de Mesonet, sé que dicen algunos expertos, producto obviamente que hizo un esguince, producto de una sobrecarga encima, que ha llevado o llevó obviamente, o puede haber sido por el mismo peso sobre la rodilla, en este caso sobre la pierna, que pudo haber llevado este tipo de lesión, ¿no?, de fisura, y que ecográficamente pues pudimos nosotros detectar, obviamente, y después llevar a cabo el tratamiento que corresponde al producto de estas lesiones. Esta es otra deportista femenina de 20 años de básquet que cuida consulta por dolor en rodilla anteromedial, ¿no?, con tiempo de evolución y preagudizado hace 3 días. Igual encontramos un poco de difusión a nivel obviamente de la rodilla, o suparrotuliano, con algunos cambios a nivel obviamente de ligamento colateral medial, ¿no? Ustedes ven acá algunos cambios importantes. Un esguince probablemente que haya tenido esta chica a la hora de hacer su actividad, alguna contusión, alguna sobrecarga,
sobre todo esos cambios de velocidad bruscos que hacen, sobre el carril que ha tenido, a veces se golpean de las rodillas, y esta era la causa, obviamente, de esta atleta que viene a consulta por dolor a nivel de la rodilla. ¿Ya? Este es un paciente que hace gimnasio, que juega en judoka, pero que en un trayecto de llegar al consultorio, pues me aborda cojeando y me dice, doctor, ¿sabes qué? Hace una hora que he tenido un tirón en la parte posterior de la pierna hacia abajo, y ¿sabes qué? Mire, no puedo caminar, definitivamente, pues me siento mal, me duele, y a mí como tengo... Entonces, vimos definitivamente aquí, obviamente, el tendón Aquiles, estructura normal, ¿no? Se ve bastante bien. Y sin embargo acá vemos todos unos cambios, características propias, más enrojecido, más tumefacto, aquí un aumento de volumen, como si fuera una retracción, como si fuera el signo del hachazo, en algunos casos, y que obviamente nos daba un pronóstico nada bueno, definitivamente, porque no podía hacer los movimientos respectivos de la flexión plantar y dorsal del pie. Lo que encontramos ecográficamente, encontramos una solución de continuidad muy importante. Como ustedes ven acá, el tendón está prácticamente retraído, ¿sí? Donde no encontramos básicamente tendón ya en su zona insercional. Vamos a ver. Acá está. Este es como hacer una extensión. Ven aquí, ¿no? El tendón acá, engrosado. Obviamente él ya ha tenido probablemente una tendinopatía crónica, que está en consulta anteriormente, por razones obviamente de dolor, pero que llegó a un punto definitivamente que esto se rompió, ¿no? Esto es ¿sí? Un diagnóstico que se hizo de forma inmediata, y la inmediatez también llevó, obviamente, para que pueda ser intervenido quirúrgicamente lo más temprano posible, o sea, en aproximadamente 24 horas, ¿no? Entonces la ecografía nos dio una visión importante en este sentido. Aquí vemos, obviamente, comparado con el lado contrario de este mismo deportista, vemos el engrosamiento que tiene este tendón contralateral en relación, obviamente, al tendón afectado, ¿no? El tendón afectado que vimos cómo es que hay esta solución de continuidad. Aquí en el corte transversal, obviamente, y en el corte transversal de la otra. Esto es otro atleta, una corredora de 35 años, ya estamos finalizando, disculpen la demora, pero creo que era importante saber. Es un dolor en la cara lateral de la rodilla, ¿no? Donde ecográficamente hicimos una valoración previa y vimos que obviamente encontramos una ligera efusión justo en la zona de intersección, ¿sí? Acá lo vemos, acá lo vemos. Esta es una fricción de la banda iliotibial, acá vemos la banda iliotibial, ¿no? Que se inserta obviamente en el tubérculo de Yerry, de la tibia. Y esta zona de fricción obviamente era por la cual esta corredora fue a consulta para hacer un diagnóstico, y vimos obviamente algunos cambios a nivel de esta corredera, en este caso fricción de la banda iliotibial, que es compatible con una bursitis, en este caso una lesión de la banda iliotibial. Aquí vemos un desgarro muscular, obviamente mire todo esto del cuádriceps, mire todos estos cambios estructurales que lleva este tipo de lesión, una situación no aguda, pero sí venía con mucha molestia y dolor. Este futbolista de 40 años, o sea, máster, que también jugaba, obviamente, encontramos todavía procesos cicatriciales a nivel del cuádriceps, obviamente. Entonces pudimos observar que hay muchas patologías, obviamente, que podemos ver según las estructuras y obviamente que podemos evaluar desde el punto de vista ecográfico, y que nos da toda una gama de información para poder tener una conducta inmediata con los atletas. Entonces, como conclusión de esta charla, obviamente la conclusión sería pues, el uso de ecografía o del ecógrafo, importante para aquellos médicos que se dedican al mundo del deporte o para las consultas en sí, tener el diagnóstico inmediato, obviamente para un tratamiento también inmediato, y eso obviamente acorta el proceso de recuperación, y eso es muy importante para el atleta, para la persona, y más todavía si son profesionales, en la cual la exigencia es mucha por parte del comando técnico, sobre todo. Esas serían las conclusiones, en las cuales agradezco mucho la atención. No sé si un poco cansado, entiendo que esto es para mucho más que hablar, mucho más amplio, pero creo que darle un bosquejo importante
porque es importante para el médico del deporte o para los médicos que se dedican a la actividad física, al deporte, perdón, a la actividad física, al fitness, tener como herramienta importante un ecógrafo para el diagnóstico respectivo y tratamiento adecuado de nuestra enfermedad. El doctor Víctor Mamani nos pregunta, ¿qué parámetros ecográficos me podrán dar un poco la seguridad de que un jugador pueda volver al entrenamiento con un poco de seguridad después de un desgarro? Ya. Los parámetros ecográficos muchas veces van a estar dados en varios aspectos, pero a ciencia cierta, incluso se usa la resonancia magnética, tampoco está tan claro como para decidir que una lesión está totalmente curada, apta para la práctica deportiva. Eso sí, a veces no hay parámetros específicos, porque en realidad aún no está comprobado de que si yo hacerle un estudio tanto ecográfico como resonancia magnética, me asegure que esa lesión está totalmente curada. Pero sí hay parámetros, obviamente, de medición, ¿no? Hay parámetros en los cuales uno puede decir, bueno, es un desgarro parcial, es un desgarro total, es un desgarro de qué musculatura que pudiera ser, obviamente, tener pronósticos y seguimiento. Por ejemplo, uno de los más frecuentes van a ser los famosos isquiotibiales, ¿no? Sobre todo el bíceps femoral. Pero los parámetros que uno mide siempre hay que hacerlo desde un inicio, hacer la medición respectiva, ver los cambios, obviamente, ecográficos que se van dando. Y hoy, por ende, el dolor es uno de los parámetros también que se pueda medir, pero más que todo son las imágenes que nos van a dar, incluso estando cicatrizada, por decir la lesión, tampoco me garantiza, ¿no?, de que esa persona que al hacer un esfuerzo físico no vaya a tener una molestia. Pero desde el punto de vista ecográfico, esos serían unos patrones de poder encontrar a ese nivel. Ya le digo, ni la resonancia magnética te va a garantizar de que nuevamente al ingreso en juego esta no pueda dar dolor o molestia. El doctor Gabriel Martínez, doctor, nos pregunta, ¿qué importancia le da la ecografía en lesiones agudas de rodilla? Bien, las lesiones agudas, obviamente, en su inmensa mayoría son traumáticas. Las lesiones agudas, obviamente, cuando se dan en la rodilla, bueno, hay que conocer todas las estructuras de la rodilla, ¿sí? En la cara anterior, la cara lateral, la cara medial, la cara posterior, que son una serie de elementos estructurales que dan. Uno de los elementos importantes ante una trauma de rodilla es el dolor, definitivamente. Y segundo, es ver qué es lo que le produce ese dolor. Es una sinovitis, es una lesión ligamentaria, es una lesión del tendón, es una lesión del cartílago, ¿cierto? Es una lesión meniscal, es una lesión del retináculo. ¿Qué fue lo que pasó? Es un edema óseo producto del impacto. Entonces yo creo que una ecografía inmediata a través de la contusión, aunque muchas veces las lesiones no aparecen en el ámbito agudo, a no ser que sea un proceso muy, muy importante que uno puede encontrar. A veces se puede esperar 24, 48 horas para determinar muy bien las estructuras, pero es importante ver que una ecografía inmediata nos da mucha información al respecto y determinar cuál será la lesión y el pronóstico de esa lesión, obviamente. El doctor Eric Cruz pregunta, en la actualidad, ¿considera usted que la electrografía se está convirtiendo en un método de evaluación de la biomecánica muscular versus la ecografía convencional? Sí, es una herramienta muy importante que obviamente se está dando mucha importancia para ver las características, obviamente, de dureza, básicamente, y para muchos también como parte cicatrizal, porque muchas lesiones pueden confundir un desgarro, pero con la ecografía podemos nosotros determinar qué tal es el curso, sobre todo en ese aspecto, ¿no? Sí, es muy importante, considero que es muy, muy importante la ecografía. Otra pregunta, teniendo en cuenta la alta prevalencia de lesiones en hombro en deportistas en sillas de ruedas, ¿podemos decir que la ecografía musculoesquelética es prueba diagnóstica en hombro doloroso o es mejor realizar la resonancia magnética nuclear de una vez? Recuerden que las lesiones más frecuentes son las extraarticulares que las intraarticulares. Obviamente, si yo veo el aspecto de biomecánica que tiene el paciente en silla de ruedas, esa flexión y la posición de trasladarse, lo más probable es que esté haciendo una lesión por sobreuso, por sobreesfuerzo, y entre ellas las características de una lesión de hombro, yo iniciaría con una ecografía inicial, porque la mayor cantidad de lesiones que se producen en el hombro son las tendinopatías y las lesiones por bursas. Obviamente sin desmerecer o descartar una lesión intratendinosa, intraarticular, que pudiera llevar a cabo un estudio mucho más exhaustivo, como un caso de una resonancia. Pero yo considero que la ecografía es el primer paso teniendo en cuenta la incidencia o la prevalencia de lesiones que son más extraarticulares y que con la ecografía nosotros podemos hacer diagnóstico inmediato.
El doctor Luis Buenaga pregunta, ¿qué ligamentos explorar en ecografía de tobillo? Para el tobillo, por la incidencia también de las lesiones, generalmente se evalúan los ligamentos laterales del tobillo. Esto obviamente sin desmerecer los ligamentos que tiene que ver tibio-peroneo inferior, anterior. Los ligamentos laterales obviamente van a ser el peroneo salino anterior, ¿no? El peroneo calcáneo y el posterior. Obviamente sin desmerecer también los ligamentos que lleva la parte medial del tobillo. Yo creo que todos esos ligamentos tienen que ser evaluados como forma inicial, o sea, es como un protocolo. O sea, yo no puedo dejar de evaluar ligamentos incluso en toda la rodilla, perdón, en todo el tobillo, la cual me va a dar una información importante, pero para la facilidad o por la incidencia de lesiones generalmente son los ligamentos laterales del tobillo o anterolaterales. El doctor Edgar Miranda desde México pregunta, su opinión, doctor, sobre los equipos portátiles de mano en la aplicación para nuestro uso de medicina de deporte. Bueno, es muy importante el uso del ecógrafo, independientemente, obviamente, ahora hay muchos ecógrafos que tienen una resolución tan importante, incluso hasta con software, en este caso para musculoesquelético, que le daría pues, toda una información que se requiera. El uso, obviamente, del ecógrafo a nivel deportivo, para el campo deportivo, es un plus adicional, es un paso adelante. Como yo le decía hace un rato, no solamente es para hacer diagnóstico, sino también para hacer elementos preventivos. Como decía, si yo tengo una sobrecarga de trabajo físico de alta repetición y volúmenes intensos y tengo molestia de rodilla, puedo hacer un trabajo de prevención. O sea, óigame, yo sé que esta atleta ha sido sometido a cargas y volúmenes intensos, vamos a ver cómo está esa rodilla o la estructura que se habla. Ahora, independientemente de las marcas que existen, obviamente, de ecógrafos, obviamente habría que buscar una que se adecue a lo que realmente uno quiera evaluar, ¿no? En este caso musculoesquelético, los portátiles obviamente ahora hay muchos con buena resolución, con buen manejo, con menos peso, transportables inclusive. Habría cuestión de evaluar mejor y cuál sería la mejor marca o en este caso como utilidad para lo que uno quiere hacer en el campo del deporte. Otra pregunta, doctor. Con respecto a la configuración y uso de transductores, ¿qué tips nos recomendaría el doctor Hernán Canales? Generalmente para la parte musculoesquelética y deportiva usamos mucho nosotros el dispositivo lineal, ¿no? Es lo que más usamos y obviamente el convexo también, pero no es el del día a día. Yo creo que el lineal es el que más usamos y obviamente teniendo claro, los parámetros, los tips que uno quiera darle, va a depender de la estructura evaluada, ¿no? Si es hombro, va a tener unas características propias en cuanto a profundidad, ganancia, resolución, igualmente el tobillo, o sea, por eso se ajusta los parámetros de acuerdo a la estructura evaluada. ¿En qué tiempo es recomendable realizar un rastreo ecográfico de pacientes agudos? ¿A los cuántos días luego de la lesión? Pregunta la doctora Romina Díaz. Usualmente, cuando se produce un trauma, ¿sí? A no ser que sea un trauma muy severo, muy importante, que puede ser inmediato, pero generalmente siempre se suele esperar entre 24 y 48 horas, y en unos casos hasta 72 horas, para ver toda esa resolución que se pueda dar y hacer una mejor evaluación. O sea, no siempre una ecografía tiene que ser de forma inmediata. Como digo, salvo que, como el caso que yo presenté, este chico que venía por un dolor muy intenso y una dificultad en la dorsiflexión del tobillo, que se le hizo inmediatamente y encontramos una ruptura, obviamente, del tendón de Aquiles. Entonces, la clínica, obviamente, es la que tiene que mandar ahí muchos aspectos, pero en una lesión usual que se pueda dar en el mundo deportivo y que no comprometa esto, se puede esperar hasta 48 horas tranquilamente para hacer una evaluación o un seguimiento tranquilamente de la lesión a evaluar definitivamente. El doctor Gabriel Martínez pregunta, ¿realiza usted infiltraciones ecoguiadas con frecuencia en medicina del deporte? En algunos casos sí. Recuerde que el club donde yo trabajo es un club privado y a veces hay que pedir consentimiento informado, ¿no? Pero sí realizamos con el equipo médico algunos procedimientos en mejoría del tratamiento de los pacientes. ¿Sí? Sabemos que el diagnóstico ecográfico depende mucho de la pericia del operador. ¿Qué grado de utilidad tiene la ecografía en lesiones meniscales
y cuál es su sensibilidad y especificidad del diagnóstico. Bien, recuerden que para ver una lesión meniscal, cuando vemos por el aspecto ecográfico, sí, lo podemos ver hasta cierto grado, ¿sí? Se han reportado casos de evaluaciones, pero no vemos en definitiva el cuerpo, ¿sí? El cuerpo, que es la otra parte que también es importante evaluar. Por lo tanto, podemos hacer un diagnóstico inicial y no completo desde el punto de vista ecográfico. A veces hay algunos exámenes auxiliares en los cuales me permita una mejor evaluación, como el caso de la resonancia magnética. La sensibilidad y especificidad es mucho mejor la resonancia magnética que la ecografía. Por eso es que muchas veces en casos específicos, como el caso meniscal o el ligamento cruzado, yo prefiero hacer una resonancia magnética, ¿no? Otra pregunta, el doctor Jairo Fernández pregunta signos ecográficos de la bursitis en medicina del deporte. Bien, recuerden que uno de los que causa mucho dolor son las bursitis, definitivamente, y a eso hay que conocerlas desde el punto de vista anatómico, su ubicación. Si hablamos del hombro, por ejemplo, recuerden que son ventanas virtuales, las bursas que son, cuando se inflaman, definitivamente va a llevar el nombre según la estructura. Por ejemplo, su deltoidea, su acromiocdeltoidea, su escapular, entonces su coronilla, entonces va a depender mucho y uno va a encontrar en esa zona, obviamente, un aumento de volumen, un aumento anecogénico, ¿no? Un aumento, obviamente, comparada con la rodilla, o en este caso la estructura contralateral, que no la va a encontrar. Por lo tanto, hay un aumento de la zona con un elemento anecogénico importante que uno hace el diagnóstico, obviamente, de la bursa. Pero usualmente normales no las ve, o hasta tienen 1 milímetro más o 2 milímetros más o menos de, digamos, de diámetro, que uno pudiera decir, ahí está. Pero cuando se inflaman, sí da el aspecto anecogénico, obviamente, para considerar una bursa. Después de una lesión, ¿a qué tiempo se realizaría de manera efectiva una ecografía de control? Pregunta el doctor Ariel Humberto. Bien, una lesión, aquí hay que tener claro los procesos de cicatrización. Es muy importante conocer en qué tiempo un ligamento puede cicatrizar, en qué tiempo un músculo puede cicatrizar, en qué tiempo un hueso puede cicatrizar. Y generalmente, después de las 4 semanas, a las 4 semanas, ya debe haber indicios importantes de cicatrización. Obviamente, va a depender del tamaño, ¿no? De la zona muscular, pero si tiene un ecógrafo, obviamente puede hacer el seguimiento semanal, quincenal, porque le hace un control, ¿no? Le hace un seguimiento justamente de eso. Recuerden siempre, el músculo tiene un proceso cicatrizal a partir de la 4ª semana, para estar un poco más seguro. La doctora Nuri Cabrera pregunta, siempre recomienda realizar una evaluación comparativa, es decir, si tiene dolor o lesión en un hombro, revisar el otro. Para casos pedagógicos sí, pero para casos, digamos, puntuales, recuerde que si es una persona que hace algún tipo de actividad que comprometa su hombro, o sea, un lanzador, no sé, un lanzador, un voleibolista, ¿no? que tenga que ver con el hombro, obviamente habría que ver si le duele la cara anterior, la cara superior, la cara posterior o la cara lateral o anterolateral. Porque hacer una evaluación, obviamente, de todo el hombro sí se puede hacer definitivamente, se puede evaluar todo el hombro. Pero a veces el que indica la ecografía debe ser muy puntual. Se supone que ha hecho una evaluación clínica, ha conocido el mecanismo de la lesión y ha hecho un diagnóstico presuntivo, ¿sí? Si no, el que hace ecografía va a tener que hacer de todo el hombro, entonces, y a veces comparativamente, entonces demora mucho más. Pero si ya, viendo la incidencia de lesiones, obviamente, yo me quedaría con 3 elementos, ¿no? El tendón supraespinoso, el tendón bicipital y la bursa, ¿no? Y por ahí la tendinovitis del bíceps, o sea, viendo las características de la incidencia en cuanto a las lesiones. Esa es mi recomendación. Si no, habría que hacer todo el hombro, ¿no? Y siempre comparativamente. Ya. El doctor Javier Rodríguez pregunta, ¿qué dimensiones ecográficas presenta normalmente un tendón y una bursa, como para determinar que esté engrosado o lo contrario? Bien, las bursas cuando estén inflamadas definitivamente se van a ver por ecografía. Caso contrario no se van a ver.
O sea, si yo encuentro una bursa, definitivamente, pues, la encuentro si está dilatada, si está con líquido o cualquier tipo de elemento que tenga la bursa. Pero usualmente no la encuentro. El tendón, obviamente, tiene un patrón fibrilar, definitivamente, y eso hace que la estructura sea homogénea. Lo que pasa es que muchas veces hay confusión porque está la famosa anisotropía que se da en los tendones y eso puede confundir muchas veces un cambio estructural del patrón fibrilar del tendón. Pero un tendón, para hacerlo comparativo, obviamente tiene que medirlo con otro tendón, o sea, el lado contrario, siempre. Por eso la ecografía tiene esa virtud de poder comparar con el lado contrario, ¿cierto? Entonces, patrones existen, cambios en su interior de patrón fibrilar, puede haber signos anecogénicos distintos a la parte contralateral, puede haber dolor, ¿no? Puede haber cambios anecogénicos producto de la ruptura que pudiera existir o no a ese nivel. Entonces, hay elementos, signos, obviamente, que me permiten decir si es una tendinopatía. Pero siempre, como vuelvo y repito, prefiero siempre hacer un estudio comparativo para estar más seguro de que, obviamente, la estructura de evaluar es distinta a la otra. La doctora María Elena Cerco pregunta, un jugador de 14 años de voleibol que acude con dolor en la rodilla al subir las escaleras, ¿qué ligamento considera usted que estaría más comúnmente afectado? En un jugador de voleibol, teniendo en cuenta el gesto deportivo del voleibol y siendo un atleta joven, habría que tener varias posibilidades de diagnóstico en este caso la rodilla. Yo apostaría más en dos lesiones y que muchas veces no están contempladas, que es el síndrome patelofemoral. Ese es por un lado, es una lesión biomecánica. Pero en cuanto a tendón, sería el tendón rotuliano, obviamente por el gesto deportivo que hace el voleibolista de salto y flexión, pudiera ser el tendón rotuliano con mayor frecuencia que el tendón cuadricipital. Pero a su vez también, como es un chico de crecimiento y desarrollo, podríamos también ver la inserción a nivel del tendón rotuliano, a nivel de la tuberosidad de la tibia, o sea, tener una lesión por sobreuso, en este caso muscular, ¿no? Más que ligamento. Ligamento en chicos jóvenes es poco usual, no digo que no se pueda ver, es poco usual, ¿no? Y más todavía si la lesión no es aguda, la lesión que puede venir, un día me duele, otro día no me duele, se me alivia, no me alivia. Habría que hacer una evaluación clínica importante y algunas evaluaciones biomecánicas, en ver si tiene la rodilla en valgo, si tiene una rótula alta, o sea, elementos que me pueden desencadenar un dolor. No siempre el dolor es por una lesión, sino por otros elementos que nos pueden llevar. Pero como ligamento, un dolor en rodilla de un chico joven es un poco, a no ser que tenga plicas sinoviales, ¿sí? O una meniscopatía discoide, que también se ve mucho en jóvenes, pero ya entramos un poquito más a la forma intraarticular, ¿no? El doctor Vladimir Nolasco Torres pregunta, ¿es necesario un ecógrafo moderno o es suficiente con un equipo básico o antiguo para realizar ecografía y medicina del deporte? En medicina del deporte cada vez el campo de los diagnósticos es mayor, por lo tanto la experticia del evaluador tiene que ser también cada vez mayor. Porque si yo me dedico, por ejemplo, a ver lesiones de mano y muñeca, obviamente tengo que tener un equipo de resolución para poder ver ese tipo de, digamos, de lesiones. Si soy médico general o un equipo de fútbol, por ejemplo, por decirlo así, yo tengo que tener qué lesiones son más frecuentes en el fútbol y qué ecógrafo se me adapta a mí, obviamente, a mi necesidad. Yo creo que hay en la medicina del deporte un equipo, si es completo sería mejor, pero eso va a depender también del aspecto económico y de qué tanto pueda el club solventar. Pero con los elementos básicos de un cabezal entre 12 y 15, lineal, me parece más que suficiente, ¿no? Para menos tener los elementos más importantes. Si ya quiere tener más especificidad, bueno, ya le puede poner una de mayor resolución, o sea, de mayor capacidad de hertz, como sería un palito de golf, para ver estructuras mucho más sensibles, más superficiales, como el caso de las poleas, ¿no? Como el caso de tendones de mano. Pero con el resto, yo creo que más que suficiente se puede ver lesiones que uno quiere buscar en el mundo deportivo. La doctora Grecia López pregunta, dentro del plan de rehabilitación, ¿cada cuánto tiempo se puede verificar con la ecografía el proceso de reparación tisular de algún tejido lesionado? Lo bueno es que cuando uno tiene un ecógrafo, o sea, el consultorio o los clubes, usted le puede hacer seguimiento
semanal, quincenal, o sea, no hay ningún inconveniente, ¿sabes? Usted es parte de su proceso evolutivo. Pero usualmente, como le dije hace un rato, o sea, si es un desgarro, ¿cuáles serían más o menos los tiempos de cambio? Para que un desgarro esté, por decir, cicatrizado o casi cicatrizado, es prácticamente en la tercera o cuarta semana. Pero yo le puedo hacer un control ecográfico cada 2 semanas o 3 semanas, le puedo hacer un control ecográfico tranquilamente y ver los cambios. El doctor Patricio Orley pregunta, ¿es posible diferenciar mediante ecografía una desinserción del tendón rotuliano, de una abulsión? Obviamente, sí. Por ejemplo, la desinserción es una salida, básicamente, que puede llevar parte del elemento óseo, ¿no? Pero otras veces el tendón se puede romper y hace una desinserción. En los casos de abulsión, más podría verse en chicos, niños adolescentes, ¿no? Por una abulsión que sí hemos visto y tenido casos a nivel de la espina anterior inferior, el caso de inserción del recto femoral, o a veces también se ha visto en el caso del músculo sartorio, en el caso músculo en esa naturaleza menor, el ilio, también pudiera haber, pero sí se puede ver cuando hay una desinserción, una abulsión, es obviamente saca, traslada, ¿no? Rompe, ¿no? Parte de contenido óseo. Y cuando es una rotura de inserción solamente, pues el tendón o la estructura es que se ve sola, se ve retraída. El doctor Francisco Custodio pregunta, Hola, hola. ¿cuántos viajeros utilizar en un traductor actualmente para las ecografías musculoesqueléticas? Con traductores hasta 12 a 15 es bastante, es bueno. Traductores lineales 12 a 15. Va a ver usted toda la estructura, incluso algunos, según el hardware del equipo, hasta con 10, ¿no? Se puede ver, pero con 12 a 15 se ve espectacular lo que uno quiere ver en lesiones deportivas. Yo agradezco mucho a Centrum por esta oportunidad de dar a conocer un poquito más de lo que es la medicina del deporte y los estudios que hacemos en este nivel musculoesquelético. Es parte de nuestra profesión, es parte de nuestro día a día, a que nos dedicamos al deporte y por lo tanto siempre tratando de colaborar, de dar experiencias, de ver que también los médicos del deporte hacemos ecografías importantes a este nivel. Agradezco mucho a la audiencia por su paciencia, por las preguntas, le agradezco mucho esa atención y gustosos en cualquier momento de poder encontrarnos y compartir experiencias también de trabajo. Muchas gracias a todos y de verdad les agradezco mucho por la atención que han brindado a este servidor. Gracias por su asistencia y nos veremos en otra oportunidad.